No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Para conversar sobre la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela y otros temas que ocurren en ese país, me acompaña Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao. ¿Qué tal, señor Muchacho? Gusto de saludarle. Muchas gracias, José Manuel, por esta oportunidad de estar con ustedes. Omar Barbosa, militante de Un Nuevo Tiempo, es el nuevo presidente del Poder Legislativo. Se le describe como moderado y dialogante con el gobierno. ¿Cree usted que su eventual liderazgo podría traer resultados para superar la crisis política que aflige a su país? Bueno, es muy difícil que la acción política de la Asamblea Nacional Venezolana, la legítima Asamblea Nacional, pueda generar algún cambio político en Venezuela. Y esto no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver con la figura de Omar Barbosa, quien es un político, vamos a decir, moderado, respetado, ciertamente respetado en los círculos políticos venezolanos. Sin embargo, sea Omar Barbosa, sea Julio Borges quien está entregando, sea Henry Ramos Ayub quien presidió la Asamblea el primer año, es muy poco lo que una Asamblea que está maniatada puede hacer. Solo para recordarles, la Asamblea venezolana le pusieron por encima a una Asamblea Nacional Constituyente que eligió Maduro y que absorbió las competencias de la Asamblea Nacional. Nuestra Asamblea Nacional hoy no puede legislar y no puede controlar. Solamente tiene algún poder fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela prácticamente no tiene ningún poder. La oposición, como usted describe, maniatada, entonces no tendría opciones institucionales. Ahora bien, el diálogo entre el gobierno y la oposición que se celebra en República Dominicana y que se reanuda en los próximos días, ¿tiene futuro a su juicio? Bueno, lo primero es que todos quisiéramos, Venezuela y el mundo, todos quisiéramos que de allí surgiera un acuerdo, una negociación y un acuerdo que puedan abrir una salida democrática a la crisis venezolana. Sin embargo, las posibilidades de que eso ocurra son muy bajas, lamentablemente. Nicolás Maduro y su régimen van a la mesa de negociación sin ningún incentivo real para abrir una ventana, una rendija por donde se pueda colar una solución democrática o electoral a la crisis venezolana. Nicolás Maduro solamente tiene incentivos para quedarse, para atornillarse en el poder. Ya ha demostrado que está dispuesto a hacerlo aún a pesar del hambre del pueblo, aún reprimiendo hasta las últimas consecuencias a los venezolanos. Y esa es una situación, una realidad que no ha cambiado y que más vale que asumamos y entendamos para poder buscar soluciones a la tragedia que hoy vive Venezuela. Y hablando de incentivos, y de esto no se habla mucho, pero una salida a la crisis política debería considerar a su juicio una suerte de justicia transicional que garantice el recambio político. Bueno, fíjate, ese es un tema muy polémico en Venezuela. Yo creo que el costo a pagar por recuperar la democracia y la libertad en Venezuela en todo caso va a ser alto. Y no descarto que parte de ese costo sea llegar a algunos acuerdos en el marco de una justicia transicional. El próximo gobierno, cuando haya un gobierno democrático en Venezuela, una de las cosas que probablemente no va a poder hacer es dedicar demasiadas energías a perseguir a todos los que durante los últimos 17 años han incurrido en corrupción, en otros delitos en Venezuela. La principal labor de un gobierno en el futuro va a ser unir a los venezolanos y un paquete de ayuda de emergencia para estabilizar al país. Yo creo que la justicia transicional está allí, es una opción. Ojalá la justicia transicional fuera suficiente para llegar a un acuerdo político que nos permita una salida. Sin embargo, repito, falta mucho más que eso. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no está esperando que le den algunas garantías para entregar el poder. Simplemente no está dispuesto a entregar el poder bajo ninguna, absolutamente ninguna circunstancia. Eso, insisto, es bueno tenerlo claro. Algunos tweets que usted ha enviado hoy día son portadas en el Diario Nacional a esta hora de la noche. Dice usted que la salida electoral es imposible y también sostiene usted, y antes señalaba, que era plausible una intervención militar. Declaraciones muy polémicas entonces. Hoy día, en un tuit, la descarta. ¿Por qué? Sí, bueno, fíjate, la verdad es que es lamentable tener que reconocerlo como venezolano. La salida democrática electoral en Venezuela está cerrada. Está cerrada en este momento, no existe posibilidad de una elección abierta y competitiva. Ha habido una gran polémica en Venezuela esta semana por un artículo de opinión que un respetado analista intelectual, Ricardo Hausmann, publicó, donde asoma la necesidad de la intervención militar. Ahora, yo quiero ir más allá de ese debate que ha dividido a la oposición venezolana para recordar que ni tenemos una salida electoral y democrática a la mano, eso no es posible, pero tampoco una intervención militar extranjera es una posibilidad ni en el corto ni en el mediano plazo. Ahora, mientras tanto,
en Venezuela millones mueren de hambre. Decía yo que estamos como en un teatro que se está incendiando y todas las salidas están cerradas. Mientras tanto, adentro la gente se quema y no hay por dónde salir. Con ese drama, con esa desesperación, están hoy millones de venezolanos que claman por una salida. Y es propicia esta ocasión para recordar a la comunidad internacional que los venezolanos solos ya no podemos recuperar la democracia y la libertad y que necesitamos una ayuda contundente de la comunidad internacional para acercar financieramente a Nicolás Maduro y a su régimen y de esa manera aumentar las posibilidades de que tengamos algún escenario de una salida a la crisis venezolana. Me quedan apenas 30 segundos, le pido una respuesta brevísima. ¿Cuál es la autocrítica o el principal error que ha cometido la oposición a su juicio? Si me puede nombrar uno o al menos tres, muy brevemente. No, yo creo que hemos cometido muchos y hace falta un mea culpa y reconocerlos y revisarlos, pero uno que me parece clave. Hemos fallado en caracterizar correctamente al régimen al que nos enfrentamos y que pretendemos cambiar. Si queremos ser exitosos en las estrategias, necesitamos primero definir exactamente, caracterizar correctamente a un régimen que es una dictadura, una narcodictadura, y que hay un cartel criminal al frente de él. Mientras que no entendamos eso, cualquier estrategia que tracemos va a fallar porque no va dirigida a curar la enfermedad que realmente tenemos hoy en Venezuela. Muchísimas gracias, señor Muchacho. Era Ramón Muchacho, exalcalde de Chacao, desde nuestros estudios acá en la ciudad de Miami. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Para atornillarse en el poder, ella ha demostrado que está dispuesto a hacerlo aún a pesar del hambre del pueblo, aún reprimiendo hasta las últimas consecuencias a los venezolanos, y esa es una situación, una realidad que no ha cambiado y que más vale que asumamos y entendamos para poder buscar soluciones a la tragedia que hoy vive Venezuela. Y hablando de incentivos, y de esto no se habla mucho, pero una salida a la crisis política debería considerar a su juicio una suerte de justicia transicional que garantice el recambio político. Bueno, fíjate, ese es un tema muy polémico en Venezuela. Yo creo que el costo a pagar por recuperar la democracia y la libertad en Venezuela en todo caso va a ser alto. Y no descarto que parte de ese costo sea llegar a algunos acuerdos en el marco de una justicia transicional. El próximo gobierno, cuando haya un gobierno democrático en Venezuela, una de las cosas que probablemente no va a poder hacer es dedicar demasiadas energías a perseguir a todos los que durante los últimos 17 años han incurrido en corrupción, en otros delitos en Venezuela. La principal labor de un gobierno en el futuro va a ser unir a los venezolanos y un paquete de ayuda de emergencia para estabilizar al país. Yo creo... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Para conversar sobre la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela y otros temas que ocurren en ese país, me acompaña Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao. ¿Qué tal, señor Muchacho? Gusto de saludarle. Muchas gracias, José Manuel, por esta oportunidad de estar con ustedes. Omar Barbosa, militante de Un Nuevo Tiempo, es el nuevo presidente del Poder Legislativo. Se le describe como moderado y dialogante con el gobierno. ¿Cree usted que su eventual liderazgo podría traer resultados para superar la crisis política que aflige a su país? Bueno, es muy difícil que la acción política de la Asamblea Nacional Venezolana, la legítima Asamblea Nacional, pueda generar algún cambio político en Venezuela. Y esto no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver con la figura de Omar Barbosa, quien es un político, vamos a decir, moderado, respetado, ciertamente respetado en los círculos políticos venezolanos. Sin embargo, sea Omar Barbosa, sea Julio Borges quien está entregando, que la justicia transicional está allí, es una opción. Ojalá la justicia transicional fuera suficiente para llegar a un acuerdo político que nos permita una salida. Sin embargo, repito, falta mucho más que eso. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no está esperando que le den algunas garantías para entregar el poder. Simplemente no está dispuesto a entregar el poder bajo ninguna, absolutamente ninguna circunstancia. Eso, insisto, es bueno tenerlo claro. Algunos tuits que usted ha enviado hoy día son portadas en el Diario Nacional a esta hora de la noche. Dice usted que la salida electoral es imposible y también sostiene usted, y antes señalaba, que era plausible una intervención militar
declaraciones muy polémicas entonces. Hoy día, en un tuit, la descarta. ¿Por qué? Sí, bueno, fíjate, la verdad es que es lamentable tener que reconocerlo como venezolano. La salida democrática electoral en Venezuela está cerrada. Está cerrada en este momento, no existe posibilidad de una elección abierta y competitiva. Ha habido una gran polémica en Venezuela esta semana por un artículo de opinión que un respetado analista intelectual, Ricardo Hausmann, publicó, donde asoma la necesidad de la intervención militar. Ahora, yo quiero ir más allá de ese debate que ha dividido a la oposición venezolana para recordar que ni tenemos una salida electoral y democrática a la mano, eso no es posible, pero tampoco una intervención militar extranjera es una posibilidad ni en el corto ni en el mediano plazo. Ahora, mientras tanto, en Venezuela millones mueren de hambre. Decía yo que estamos como en un teatro que se está incendiando y todas las salidas están cerradas. Mientras tanto, adentro la gente se quema y no hay por dónde salir. Con ese drama, con esa desesperación, están hoy millones de venezolanos que claman por una salida. Y es propicia esta ocasión para recordar a la comunidad internacional que los venezolanos solos ya no podemos recuperar la democracia y la libertad y que necesitamos una ayuda contundente de la comunidad internacional para acercar financieramente a Nicolás Maduro y a su régimen y de esa manera aumentar las posibilidades de que tengamos algún escenario de una salida a la crisis venezolana. Me quedan apenas 30 segundos, le pido una respuesta brevísima. ¿Cuál es la autocrítica o el principal error que ha cometido la oposición a su juicio? Si me puede nombrar uno o al menos tres, muy brevemente. No, yo creo que hemos cometido muchos y hace falta un mea culpa y reconocerlos y revisarlos, pero uno que me parece clave, cuando sea Henry Ramos Ayub quien presidió la Asamblea el primer año, es muy poco lo que una Asamblea que está maniatada puede hacer. Solo para recordarles, la Asamblea venezolana le pusieron por encima a una Asamblea Nacional Constituyente que eligió Maduro y que absorbió las competencias de la Asamblea Nacional. Nuestra Asamblea Nacional hoy no puede legislar y no puede controlar. Solamente tiene algún poder fuera de Venezuela, dentro de Venezuela prácticamente no tiene ningún poder. La oposición, como usted describe, maniatada, entonces no tendría opciones institucionales. Ahora bien, el diálogo entre el gobierno y la oposición que se celebra en República Dominicana y que se reanuda en los próximos días, ¿tiene futuro a su juicio? Bueno, lo primero es que todos quisiéramos, Venezuela y el mundo, todos quisiéramos que de allí surgiera un acuerdo, una negociación y un acuerdo que puedan abrir una salida democrática a la crisis venezolana. Sin embargo, las posibilidades de que eso ocurra son muy bajas, lamentablemente. Nicolás Maduro y su régimen van a la mesa de negociación sin ningún incentivo real para abrir una ventana, una rendija por donde se pueda colar una solución democrática o electoral a la crisis venezolana. Nicolás Maduro solamente tiene incentivos para quedarse.